La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Química y de su Laboratorio de Microbiología Experimental, presenta el aislamiento de los microorganismos. El primer aspecto a considerar son los conocimientos previos, tanto teóricos como prácticos, que requerimos para poder realizar un aislamiento efectivo y que mencionaré a continuación. El estudio de las condiciones ambientales para el desarrollo de los microorganismos, lo que permite determinar las condiciones óptimas de temperatura, pH, concentración de solutos para el crecimiento de organismos específicos. Los medios de cultivo. Recordemos que estos proporcionan los nutrientes necesarios para el metabolismo microbiano. Estos medios se encuentran en estado líquido, semisólido y sólido, que permiten el estudio de diferentes características de desarrollo y que, por otro lado, se pueden clasificar de acuerdo con su uso o aplicación en medios de cultivo generales, enriquecidos, selectivos, diferenciales, de enriquecimiento, de conservación, entre otros. El tercer aspecto se refiere a las diferentes técnicas de inoculación o siembra. Recordemos que la elección de una técnica depende del tipo de microorganismo, el estado físico y la presentación del medio de cultivo o de la muestra, así como el objeto de estudio. Las preparaciones para observar al microscopio a los microorganismos y que pueden ser húmedas o en fresco o bien preparaciones fijas. Las técnicas de tinción que se aplican dependiendo del tipo de microorganismo y del objetivo de estudio. Por ejemplo, si requerimos observar organelos de locomoción, vacuolas, endosporas, cápsulas. Entrando propiamente al tema, a continuación, les presentaré el algoritmo general o diagrama básico del procedimiento de aislamiento, el que consta fundamentalmente de 5 pasos que poco a poco iré explicando con mayor profundidad. En primer lugar, tenemos la toma u obtención de la muestra. Después, la primera inoculación o siembra, paso que conlleva una importante toma de decisiones relacionada con el tipo de microorganismo que se desea aislar, sus condiciones óptimas de crecimiento y la adecuada selección del medio de cultivo y técnica de inoculación. El siguiente paso es el que requiere de mayor tiempo de dedicación y es consecuencia del paso anterior, puesto que el número de resiembras que se efectúan depende en muchos casos de las características del microorganismo y, en muchas ocasiones, de la pericia de quien realiza estas inoculaciones. En este paso se emplea el medio de cultivo, técnica de tinción o preparación y condiciones de incubación utilizadas en la primera inoculación y requiere de un riguroso registro de las características coloniales y microscópicas observadas. Una vez que se observa un solo tipo de colonias y de microorganismo, se efectúa la verificación de pureza, paso en el que se cambia el medio de cultivo, pero no las condiciones de incubación, y se acompaña de la respectiva tinción o preparación. Finalmente, ya obtenido el cultivo puro, se procede a su conservación. Comenzaremos a hablar detenidamente sobre el primer paso que corresponde a la toma de muestra. Aunque digo toma de muestra, en realidad pueden existir 2 caminos. El primero, que nosotros seamos quienes obtengamos la muestra, o bien que solo la recibamos. En el primer caso hablamos de un muestreo, y cuando se toma la muestra es de suma importancia registrar las condiciones ambientales del lugar, como son la temperatura, la presión, condiciones de alcalinidad o acidez, es decir, el pH del medio, la concentración de solutos y el tipo de los mismos, pues estos serán factores que determinarán tanto las condiciones de incubación como la selección del medio de cultivo. En el segundo caso, la muestra fue tomada por otra persona y es importante indagar el origen de la muestra, o bien, en el ámbito industrial y de salud, conocer cuál es el microorganismo sospechoso. Ya con la muestra debidamente identificada, podemos realizar o no un tratamiento previo a su aislamiento, y este paso dependerá de la concentración de la muestra. Si es alta, se requerirá de hacer diluciones antes de proceder a la inoculación. En caso contrario, es decir, cuando se sospecha de una baja concentración del microorganismo de interés, se puede concentrar la muestra por procedimientos como la filtración o el uso de medios de enriquecimiento. Por otro lado, tenemos las características particulares del microorganismo. Por ejemplo, si queremos aislar un microorganismo esporulado, un primer paso es someter la muestra a ebullición con la finalidad de eliminar las células vegetativas.
Una vez que tenemos la muestra lista para comenzar el proceso de aislamiento, se toman una serie de decisiones que dependen principalmente del tipo de microorganismo que se desea aislar. En primer lugar, está la selección del medio de cultivo, la cual va junto con la técnica de inoculación. Por ejemplo, para ciertos tipos de bacterias se recomienda el uso de medios sólidos que sean a su vez selectivos y diferenciales, de modo que además de permitir el crecimiento de un grupo específico, nos aporta una idea del metabolismo de la bacteria, la cual se refleja en sus características coloniales. Los agares también se recomiendan para el aislamiento de hongos, pero utilizando la técnica de vertido en placa. Específicamente para el aislamiento de hongos levaduriformes y actinobacterias, se emplean medios selectivos y se inocula mediante la técnica de estría en cuadrante simple o radial. En el caso de las algas, algunas de ellas pueden aislarse en agar, ya sea por las técnicas de cuadrante simple o radial, pero otras requieren de su inoculación en medios líquidos y, al igual que los protozoos, requieren de una serie de pasos de la toma de muestra con pipeta Pasteur para su aislamiento y su inoculación en un medio fresco de cultivo. Finalmente, dependiendo del microorganismo y de las condiciones ambientales que favorecen su crecimiento, se determinan las condiciones de incubación. El siguiente paso consiste en la realización de resiembras del microorganismo en el medio de cultivo y condiciones seleccionadas. Lo primero y muy importante de indicar es que no existe un número límite de pasos para la resiembra. Ello dependerá de la purificación que se vaya logrando y del empleo de estrategias complementarias que puedan requerirse. Por ejemplo, si se tienen dos microorganismos que no es tan fácil de separar, se puede realizar una suspensión en solución salina isotónica y proceder a su inoculación. Una actividad fundamental en este paso es el registro puntual y preciso de las características macroscópicas, en el caso que corresponda, acompañadas de las microscópicas, de modo que sea posible realizar un seguimiento preciso del proceso de aislamiento. De esta forma, se pueden seleccionar 3 colonias que, aunque macroscópicamente parezcan idénticas, microscópicamente pueden tener más de un microorganismo. De ahí la importancia de realizar una tinción a cada una de las colonias seleccionadas. De esta forma, mediante la tinción, se va confirmando la pureza de las colonias aisladas. Cuando se utilizan medios líquidos, al no haber colonias, con la pipeta Pasteur se tienen que ir tomando los microorganismos de interés para pasarlos a un nuevo medio de cultivo. Es importante precisar que cada pase tiene que ir acompañado de una preparación en fresco, como es en el caso de algas y protozoos. Una vez que ya se tiene evidencia de la pureza del microorganismo, se procede a efectuar un último paso que consiste en verificar la pureza de la colonia, para lo cual se inocula en un medio general o enriquecido para favorecer el crecimiento del microorganismo de interés, así como de aquellos que hubieran permanecido enmascarados durante el proceso. De ser el caso, hay que volver a inocular en el medio selectivo utilizado anteriormente, o bien se puede cambiar por otro medio de mayor selectividad. Ahora bien, es importante mencionar que la verificación de pureza se realiza también microscópicamente, para lo cual se emplea una tinción que confirma la existencia de un solo tipo de microorganismo. Una vez que ya se obtuvo la cepa pura, se procede a su conservación, para lo cual existen diferentes técnicas, cuya selección dependerá principalmente del tipo de microorganismo y de los recursos disponibles. Entre los métodos que más se utilizan o recomiendan está la ultracongelación a menos 70 grados, la liofilización en la que se obtiene un polvo de microorganismo que es similar a la leche en polvo, la transferencia periódica en medios de cultivo inclinados y en algunas ocasiones a estos medios se les agrega aceite mineral en la superficie para prolongar su tiempo de almacenamiento. Y también se emplea el uso de una matriz de polímeros, que consiste en embeber un cultivo puro en agar o en alginato y se mantienen así en refrigeración. El procedimiento para efectuar el aislamiento de un microorganismo consta de 5 pasos principales,
los cuales varían de acuerdo con el origen de la muestra, con la cantidad de microorganismo de interés presente en la muestra, el tipo de microorganismo y sus características específicas, así como las condiciones óptimas de crecimiento, mismas que van a determinar el medio de cultivo a utilizar, las condiciones de incubación, las técnicas de inoculación, preparación y obtención a emplear y finalmente el medio de conservación a elegir.